¿Está bien? Sí, está bien. Queda. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, nuevamente, ¿no? Hablando del eje hipotálamo hipoficiario, hay que recordar de que estos cinco tipos de células hipoficiarias anteriores van a liberar diferentes tipos de hormonas que van a actuar a diferentes tejidos del organismo, y eso es lo que va a hacer que la persona se desarrolle y llegue a tener las características sexuales, la parte del comportamiento, la parte neurológica, cardiovascular, etc. ¿Sí? Entonces este cuadrito o esta imagen ilustra todo esto, ¿no? Por ejemplo, la hormona a través de la liberadora de tiroides, de la tiroliberina, se va a liberar la TSH en la de la hipófisis y se va a ir ¿a dónde? A actuar en la glándula tiroides propiamente dicha. ¿Qué va a actuar ahí? Va a formar la T4 y la T3. ¿Y qué hace la T4 y la T3? Regulación del metabolismo. Muy bien, regulación del metabolismo. Es como el freno del acelerador del carro. Si tienes buenas hormonas tiroideas, obviamente el metabolismo va ahí creciendo. Si hay menos hormonas tiroideas, el metabolismo va a ser mucho más Lento. Si mi metabolismo está muy rápido, ¿qué es lo que voy a comenzar a tener? Taquicardia, palpitaciones, temblores, agitación, irritabilidad, intolerancia al frío, las piernas inquietas, una persona muy irritable, etc., ¿no? Al contrario, hipotiroidismo, todo bajo, ¿no? La persona se vuelve un poco más lenta, bradipsíquica, bradicárdica, intolerante al frío, engorda, mixedemas, aumento de volumen, mayor posibilidad de retención de grasas, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque si nosotros sabemos qué es lo que hacen las hormonas a nivel celular, vamos a poder entender la patología y vamos a poder descifrar y entender los signos y síntomas. Pero si nosotros no entendemos más o menos cómo actúa el eje y dónde van a ir estas hormonas, no vamos a poder encontrar la semiología en forma adecuada. ¿Sí? Por eso es importante repasar siempre fisiología. Por ejemplo, a nivel del cortisol, se va a liberar la ACTH, va a ir a dónde? A la glándula suprarrenal. Ahí que va a estimular la secreción, entre otras, de cortisol. Y el cortisol sabemos que es una molécula muy loable en el sentido de que genera mucha mejoría en mayoría de sistemas. Cuando tú vas a la farmacia, o cuando un familiar de ustedes va a la farmacia, dicen estoy mal, con gripe, me duele acá, me duele el cuerpo, ¿qué le dan? Corticoides. Muy bien, le dan diclofenac con dexametasona intramuscular, eso es lo que más dan en las farmacias, ¿sí? Y el paciente se inyecta o toma y al día siguiente está mucho mejor. ¿Fue el diclofenac? Lo más probable que sí, pero más que todo fue el corti, ¿sí? La dexametasona, ¿sí? Genera bastante efecto antiinflamatorio, mejora la parte de la inmunidad en algún sentido al principio, después obviamente genera una inmunosupresión, etcétera, ¿no? Pero ayuda. Entonces eso es lo que hace que los corticoides sean muy importantes para el desarrollo. Generan actividad a nivel de la glucosa, de las proteínas, de los aminoácidos y también de los lípidos. Sin embargo, cuando esta hormona puede estar en exceso o en disminución, también puede generar muchas alteraciones. Cuando está en exceso, ¿qué es lo que puede producir? Un síndrome muy conocido. Muy bien, el Cushing exógeno. Pacientes que toman mucho corticoide sin causa alguna o con patología autoinmune, ¿qué es lo que genera con el tiempo? Es lo más frecuente. Aumento de peso. ¿Han visto alguna vez un Cushing? Sí, Aumento de peso. ¿Qué más genera? Una famosa joroba ojiva, ¿no? Una cara llena. Genera estrés. Los pacientes se vuelven hipertensos, los pacientes se vuelven diabéticos, ¿sí? Ginecomastia, obesidad, es una obesidad centrípeta con las piernas bien delgaditas, todo a nivel centrípeto. Entonces todo esto tiene afección, ¿por qué? Por un aumento del cortisol. Imagínense si nuestro problema o nuestro paciente tiene una patología acá, obviamente también puede tener las mismas manifestaciones,
¿sí? Lo mismo va a pasar con los diferentes ejes que vamos a ver más adelante. Entonces, las enfermedades que van a producirse a nivel hipotalámico hipoficiario van a depender de muchas cosas. Uno, que pueden ser enfermedades propias de nuestro sistema hipotalámico hipoficiario o que pueden ser enfermedades multisistémicas, ¿sí? Con afectación netamente a nivel hipoficiario. Recuerden ustedes que las lesiones localizadas pueden disminuir la secreción, pero mayormente pueden aumentar la misma, es decir, pueden tener un efecto de estimular la secreción o de inhibir su secreción. ¿A qué se va a deber esto? A la estirpe del tumor, a la estirpe del adenoma o a la misma naturaleza de la enfermedad. ¿De qué va a depender muchas veces que nosotros encontramos un adenoma hipotálamo hipoficiario y cómo va a ser su consecuencia a nivel sistémico? Va a ser de acuerdo al tamaño del tumor, al área afectada y a la rapidez con la que se produzca. ¿Sí? Obviamente, cualquier alteración a nivel tálamo hipoficiaria va a afectar nuevamente, como les digo, a la parte de lo que viene a ser cualquiera de los ejes, incluyendo la parte de la neurohipófisis. Recuerden que la neurohipófisis solamente almacena a la hormona antidiurética y a la oxitocina, pero sin embargo, cualquier alteración a este nivel también puede estimular o inhibir su patología. Lo que más frecuentemente se ve son estas alteraciones anatómicas que corresponden ¿a qué? A tumoraciones. En un casi 80% son adenomas benignos. Sin embargo, también hay patologías oncológicas primarias que pueden ser malignas. Recuerden ustedes que para que haya un crecimiento de este tamaño, mayormente el adenoma comienza siendo un grano de arena y va creciendo poco a poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sintomatología de nuestros pacientes cuando muchas veces vienen a la consulta es porque ya está en estadios avanzados, ya es grande, ya hay mayor tipo de lesión. Ubicarlas en tiempo precoz es muy difícil, excepto que tú les hagas resonancia pues, a todos los pacientes en forma periódica. Si no es así, son alteraciones que van influyendo poco a poco en la anatomía del paciente y van generando una sintomatología muy incipiente al principio, y cuando ya se manifiesta en forma brusca es porque ya hay un compromiso bastante importante. ¿Sí? Bueno, lo mismo puede generar hiperfunción o hipofunción a nivel de las hormonas. Fíjense ustedes que hablando de hipopituitarismo propiamente dicho, hipo, ¿qué cosa es? Disminución, ¿no? Pan, hipo, todo va. Acá vamos a terminar eso, ¿no? Entonces, hipo consideramos cuando hay una disminución de la función, una habilidad. ¿Cuántos ejes tenemos? 5 ejes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el panhipopituitarismo vamos a determinar cuando hay una afectación de todo. ¿Sí? ¿Estamos? Pan, hipo, pan, todo. Hipopituitarismo, obviamente disminución de la función de la hipófisis, ¿sí? Pero también vamos a encontrar un hipopituitarismo parcial, cuando hay afectación de 2 o más ejes, ¿sí? Y un hipopituitarismo selectivo cuando hay la afección de un solo eje. ¿Se entiende? Hipopituitarismo selectivo, un solo eje; hipopituitarismo parcial, 2 o más; y panhipopituitarismo cuando está todo afectado. ¿De qué va a depender? Nuevamente, de la localización, del área, del crecimiento y qué eje está afectado. ¿Sí? Muy bien. Eso lo vamos a tener en el libro, solamente se los pongo un poco para repasar cuáles son las causas de hipopituitarismo. Las más importantes son las adquiridas. Los adenomas hipoficiarios son los que vienen en primer lugar. La radioterapia, ya no se ve mucho, pero todavía cuando se hace algún tipo de radioterapia a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Recuerden que tenemos acá nuestro cerebro. La radioterapia, por ejemplo, iba dirigida acá, pero por una cuestión de compromiso vecinal podía afectar a la parte del hipotálamo. ¿Sí? Es decir, se generaba una lesión a partir de una radioterapia. Esta incidencia está bajando, ¿por qué? Porque las radioterapias son mucho más específicas del tumor, ¿no? Ya no abarcan tejido circundante
con la proporción que se hacía anteriormente. Lo que sí está aumentando, ¿qué cosas son? Los traumatismos cráneoencefálicos, ¿sí? Nosotros en promedio, les cuento, a nivel del Cusco tenemos entre 12 y 15 atenciones de traumatismo craneoencefálico por día en los diferentes hospitales, ¿sí? Que pueden ir desde leve hasta severo. En general, cualquier traumatismo craneoencefálico de moderado a severo puede generar alteración hipotalámica. Doctor, y eso es inmediato. En algunos pacientes puede generar una manifestación clínica inmediata, pero mayormente se ve después de 6 meses, ¿no? Procesos infiltrativos por otra causa, primarias, y tumores supracelares que también son poco frecuentes, pero que también se ven. Las otras causas son a nivel lo que viene a ser el desarrollo, es decir, alteraciones genéticas, pero que son poco frecuentes, no se ven mucho, al menos en nuestro medio, pero es bueno saber que también están ahí. Lo más importante es recordar las adquiridas. Bueno, causas adquiridas, todas las que vamos ahí, están igual en el libro, así que no se preocupen por esto. Muy bien, entonces, a medida que el eje hipotálamo hipoficiario se altere por cualquiera de estas causas, ya sean congénitas, adquiridas o idiopáticas, obviamente va a haber alteración de los diferentes ejes, ¿sí? Y acá habíamos mencionado que si bien puede generar un síndrome de hiperfunción, mayormente lo que tenemos es una deficiencia en la liberación de hormonas, lo que va a generar mucha sintomatología, ¿no? A nivel de la ACTH o del cortisol vamos a tener obviamente hipoglicemia, vómitos, malestar. A nivel de la tiroides vamos a tener toda la sintomatología de un hipotiroidismo. A nivel de lo que vienen a ser las gónadas, tanto masculinas como femeninas, pues obviamente va a haber una disminución de estrógenos en las mujeres, amenorrea, que es una de las causas en las cuales comienzan a estudiarse estos problemas, o alteraciones propiamente de la pubertad, es decir, que la dama no desarrolla lo que viene a ser las características femeninas. A nivel de la testosterona en los varones, la disminución en el crecimiento de los testículos del pene es lo más llamativo, asimismo el retraso de la pubertad, es decir, que el varoncito no llega a tener los rasgos propios masculinos, ¿sí? A nivel de la hormona de crecimiento, hipoglicemia y bueno, disminución en el crecimiento, en la estatura o en el desarrollo en general. Y la hormona antidiurética, como vamos a ver más adelante, va a generar sobre todo lo que viene a ser una poliuria, polidipsia, hiponatremia, letargia con el paciente y un estado de deshidratación si es que no ingiere cantidades adecuadas de agua. Esto en forma general. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la alteración, ¿dónde está? A nivel de lo que viene a ser el hipotálamo y la hipófisis. Y si entendemos eso, pues obviamente vamos a entender que el resto de las hormonas van a estar alteradas y se va a generar ese tipo de alteración. Nuevamente las manifestaciones en lo que viene a ser la disminución en la secreción y la acción de la hormona de crecimiento, pues vamos a tener en cuenta que puede estar dividida en dos, de acuerdo al crecimiento a la edad en que se presenta, si es que está antes de los 25 o 30 años o está posteriormente a estas, ¿no? Ya que de acuerdo a esto también se van a relevar las manifestaciones clínicas. En general, cuando tenemos un déficit de crecimiento en personas ya adultas, ¿qué es lo que vamos a tener? Alteración de la calidad de vida y del sueño. Son pacientes que se aíslan, son pacientes que los vamos a ver mucho en las consultas psiquiátricas o de salud mental, ¿no? Son pacientes aislados, que viven solos, y eso porque la hormona de crecimiento no hace que desarrolle funciones cognitivas o de intersocialización de las personas. Disminución de la masa magra con debilidad muscular, son pacientes que no tienen mucha tolerancia al ejercicio. Tú le dices, señor, ¿y usted antes hacía ejercicio? Sí, pero no hago hace 5 años. ¿Por qué? Doctor, camino 2, 3 cuadras y comienzo a cansar. Subo 2 pisos y estoy cansado. Entonces, mayormente este paciente aquí no van a mandar a ustedes si tienen sus sintomatologías, ¿saben? Cardiólogo, ¿no? Van a pensar, no, este paciente está haciendo una insuficiencia cardíaca, no tolera el ejercicio, ¿sí? Si el cardiólogo no lo ayuda, lo van a llamar a dónde, a un neumólogo, ¿sí? Y el neumólogo también debe hacer todas las pruebas y va a decir, no, está todo normal. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Déficit de la hormona de crecimiento. Y es un diagnóstico de descarte muchas veces. Yo también como internista
Si me viene un paciente con esas características, nunca voy a pensar primero que es hormona de crecimiento, ¿entienden? Nunca, o sea, voy a pensar cardíaco, respiratorio, renal, metabólico, y después, en último lugar, voy a sospechar una falta de hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque son síntomas y manifestaciones que no son específicas de esta patología, son sistémicas, porque recuerden que estamos hablando de una cuestión hormonal. Disminución de la mineralización ósea, obesidad o predominio visceral, elevación del colesterol, eso todos tenemos, ¿no? Nosotros hacemos ahorita, yo les hago un perfil lipídico a 10 personas en la calle y el 50% va a tener alteraciones de triglicéridos, colesterol y baja HDL. Pero no significa que tienen alteraciones de hormona de crecimiento, pero sí, cuando se suman todas estas características en un paciente debemos de sospechar. Del eje gonadotropo, pues obviamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Se va a dividir tanto en mujeres como en varones. En varones, pues obviamente el hipogonadismo masculino va a tener piel fina, pálida. ¿Por qué? Porque no va a desarrollar las características sexuales masculinas. ¿Por qué? Porque hay un déficit de testosterona, ¿sí? En el caso de las mujeres, fíjense ustedes que la oligomenorrea secundaria es una de las causas más frecuentes de consulta médica. Son personas que tienen 30 años, 32 años, 35 años que quieren ser mamás y no pueden, ¿no? Si se embarazan, pierden o simplemente no se embarazan. Y ya que la infertilidad es uno de los rasgos más característicos de estos pacientes porque hay disminución del eje de la luteinizante y de las folículos estimulantes, ¿no? Del corticotropo, pues obviamente, ¿sí? Hay disminución del cortisol, de la dihidroepiandrosterona y de, bueno, la aldosterona está normal porque va por otro flujo. Pero obviamente al tener disminución de todo esto va a tener manifestaciones también clínicas que se van a ir agregando poco a poco con el tiempo. Piel pálida, disminución del vello, debilidad, astenia, mareo, náuseas, vómitos, entre otros, ¿no? Y como ustedes ven, son sintomatología inespecífica, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta cuando vamos descartando. Recuerden ustedes de que si van sumando esta sintomatología gonadal, con sintomatología de crecimiento, etc., ahí sí vamos a poder sospechar un poco de lo que le puede estar pasando a nuestro paciente. El tirotropio, pues obviamente va a haber, ¿qué cosa? Disminución de las hormonas tiroideas. Entonces, si hay una disminución de las hormonas tiroideas, el paciente va a entrar en un estado de hipotiroidismo, ¿no? Y que toda la sintomatología de hipotiroidismo es esta, entre otras, ¿no? Intolerancia al frío, constipación, son personas que van al baño cada 10, 12 días, asténicos, aumento de peso, voz ronca, que puede ser por dos motivos, el aumento del crecimiento de la lengua o el bocio que pueden tener, ¿no? Y eso va a generar que el paciente tenga ese tipo de voz. Parestesias, enlentecimiento psicomotor. Si ustedes ven un paciente con un hipotiroidismo muy marcado, pues van a ver que tú le preguntas cuánto es 2 más 2 y se va a tardar un poquito en darte la respuesta. Y eso se llama bradipsiquia, ¿no? Tiene un enlentecimiento en el mecanismo del pensamiento. Obviamente son bradicárdicos, hiporrefléjicos y esto, ¿no? Sus compañeros han tenido la suerte de ver una paciente con hipotiroidismo congénito, ¿no? Era el caso que tenía TSH más de 1000 y era una pequeñita así, ¿no? Esa es su presentación de caso clínico. Muy bien, la prolactina, pues obviamente, recuerden que la prolactina era un estímulo inhibidor o estimulador del hipotálamo. Inhibidor. ¿Por parte de la dopamina? Entonces, en este caso, sí, la prolactina, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? La mamá da a luz, quiere lactar y no puede, ¿sí? El bebito se pega y no sale leche, y eso significa que hay una alteración en el eje de la prolactina. La galactia, bueno, es la deficiencia aislada de prolactina, es rara, y cuando hay un déficit muy marcado de la prolactina, en la mayoría de los casos de adenomas, por ejemplo, es porque ya hay una lesión bastante importante de todo lo que viene a ser el hipotálamo. Muy bien, entonces fíjense ustedes que si nosotros vamos a ir desarrollando, ahorita no los voy a marear con todo eso, porque eso lo vamos a ir desarrollando durante toda la materia. Ahora estamos centrándonos un poco en lo que viene a ser hipotálamo, hipófisis, ¿sí? La siguiente clase vamos a hablar de tiroides, la siguiente de paratiroides, de cortisol, es decir, cada una de estas las vamos a ir desarrollando poco a poco. Lo que les quiero dar es un contexto grande como para que ustedes entiendan
por dónde vamos a ir en el camino. ¿Cómo estudiamos todo esto? Como les dije, muchas veces son diagnósticos de descarte. Tenemos que pensarlos cuando ya vamos descartando otras patologías que sean mucho más preponderantes en el medio, ¿sí? Entonces, ¿en quiénes debo comenzar a estudiar? Se debe evaluar función pituitaria cuando se descubre un paciente tiene una enfermedad que afecta al hipotálamo o a la pituitaria. Por ejemplo, tengo un paciente con la tiroides, le hago su ecografía, su dosaje de hormonas y me resulta que tiene un hipotiroidismo secundario. Primario es cuando hay afectación propia de la glándula, ¿sí? Pero yo diagnostico un hipotiroidismo secundario. Entonces, si es secundario, ¿en quién tengo que pensar? En la hipófisis. Y ahí comienzo a estudiar la hipófisis, ¿sí? Le pediré no solamente dosaje de liberadoras, sino también le pediré una resonancia magnética. En la resonancia magnética muchas veces me va a dar que hay un adenoma o alguna lesión que está afectando el eje. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que le estoy estudiando fertilidad, es una dama que no puede tener hijos y le estoy comenzando a estudiar fertilidad. Entonces, ¿qué hago con eso? Le comienzo a estudiar la parte de los ovarios, ¿no? Le hago una ecografía transvaginal, veo cómo están los ovarios, doso hormonas. Y si veo que todo eso está normal, ¿a dónde voy a estudiar? Central. Hipófisis. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo veo o sospecho que un paciente puede tener una alteración hipofisiaria, comienzo a hacer mucho más estudios, ¿sí? Pero ojo, ¿cuántos ejes tenemos? 5. Entonces estudiaré poco a poco los ejes, ¿sí? ¿Entienden? O sea, tengo que ver si hay afectación de 1, 2, 3 o 4 o las 5 estirpes celulares. ¿Sí? Y como les digo, muchas veces es por un diagnóstico de descarte, ¿no? Que vamos haciendo más estudios. Muy bien, entre todos los estudios que tenemos simplemente el dosaje de hormonas a nivel sanguíneo, ¿sí? El cortisol, lo vamos a ver más adelante. La corticotropina se prueba midiendo el cortisol sérico en las mañanas. Recuerden que el cortisol tiene un pico en las mañanas y otro en la tarde, ¿sí? Mayormente lo usamos en las mañanas, entre las 8 y 8 y media de la mañana, ¿sí? Y ahí vamos valorando cuánto es su concentración para ver si está bien o si está mal, ¿sí? Doctor, pues ¿se puede hacer una prueba de inhibición? También. Le doy dexametasona, que también es un corticoide. Y si yo le doy un corticoide, la ACTH tendría que estar normal o alta. ¿O suprimida? Suprimida. Muy bien. Si yo le doy corticoide, tiene que estar suprimida. Melissa, retírate por favor. Retírate. Estás con el celular hace media hora. Retírate por favor. No, lo siento. Retírate por favor. No voy a avanzar si es que no te retiras. No hemos dicho nada de celular. Estás chateando con el celular hace media hora. Por favor, retírate. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la posibilidad de hacer pruebas de supresión o también de estimulación. En este caso podemos ver el cortisol, pero acá no lo vamos a profundizar porque lo vamos a ver mucho más cuando hagamos suprarrenales. También tenemos que valorar lo que viene a ser el eje tirotropo. ¿Qué pedimos? TSH, T4 libre y T3. ¿Sí? Entonces, estas hormonas, como vamos a ver más adelante cuando hagamos tiroides, cómo se van a ir desencadenando, cuál se libera, cuál es la que tiene más acción, también nos van a poder determinar cómo debemos interpretar los resultados. Ojo, la concentración de TSH no debe utilizarse para realizar diagnóstico, nunca TSH solito, ¿sí? Siempre TSH con hormonas periféricas. Hormona de crecimiento, lo mismo que habíamos mencionado que también sus compañeros decían, ¿no? ¿Podemos medir la hormona de crecimiento? Sí se puede medir la hormona de crecimiento, pero también tenemos la posibilidad de medir ¿cuál? La hormona de crecimiento similar a la insulina. ¿Sí? Y acá también podemos hacer, ¿qué cosa? Pruebas de inhibición o de estimulación, a través de insulina o a través de glucosa, ¿sí? Esto para que nos den la posibilidad de encontrar si es que hay una alteración en la formación de hormonas. ¿Cuál es la intención? Buscar si es que eso está afectando al desarrollo normal de la persona. Gonadotropinas, bueno, obviamente vamos a estudiar el eje, como vamos a ver en lo que viene a ser
más adelante cuando sus compañeros se pongan fisiología, pero mayormente ¿a qué nos basamos? Nos vamos un poco hacia la testosterona, ¿sí? En el caso de los pacientes varones, ¿no? Y al estradiol, a la folículo estimulante y al luteinizante en las damas, ¿no? Eso también depende mucho del ciclo de menstruación y para ver otros estímulos más que podemos hacer. Obviamente, si yo veo un niño que no ha desarrollado barba, que no ha desarrollado vello a nivel de la pubis, vello axilar, etcétera, tengo que sospechar que tiene un hipogonadismo. Ahí sí le voy a dosar. Recuerden ahora que se están presentando dos patologías muy frecuentes en la pubertad. Uno es la menopausia, la pubertad precoz. Son niñas de 8 o 9 años que están comenzando con su periodo. ¿Sí? Y se está viéndose mucho más eso, ¿no? Viene la mamá alertada porque tiene 10 años su hija y tú le dices, pero señora, no, tiene una pubertad precoz. ¿Sí? Y eso se puede inhibir con hormonas igualmente, ¿no? Igual se estudia todo el eje, ¿sí? Y lo que también se está viendo bastante en varones ahora es talla baja, ¿no? Se está viendo un poco de retardo en lo que viene a ser el crecimiento, que puede estar asociado también a lo que viene a ser la parte de esto. Muy bien, si ya tenemos dosaje de hormonas y vemos o sospechamos que tiene un trastorno hipotálamo hipofisario, ¿qué le vamos a pedir? ¿Tomografía? Resonante. No. Mayormente estos pacientes, si son niños, recuerden que una tomografía es como sacarles unas 70 radiografías de una sola, ¿no? Entonces la radiación es muy alta. Tenemos un estudio mucho más específico que es a través del resonador magnético, ¿sí? Obviamente con contraste endovenoso. Si yo no le pongo contraste, no me va a realzar la pituitaria, ¿sí? Porque recuerden que la pituitaria es vascularizada. Y yo cuando pongo contraste, ¿qué es lo que voy a ver? Lo que el contraste marca en la circulación. Si no le pongo contraste, no voy a ver nada, ¿sí? Entonces siempre se pide resonancia de adenohipófisis con contraste. Y ahí nos vamos a encontrar muchas sorpresas muchas veces, ¿no? El realce de la pituitaria a través de un adenoma, ¿sí? Para eso sí tienen que recordar su silla turca y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Deficiencia de hormona de crecimiento. En los niños puede verse a defectos hipotalámicos en la producción, es decir, que hay una alteración en la secreción de la hormona, defectos hipotalámicos en la liberación, es decir, hay el estímulo, pero las células somatotropas no son capaces de liberarla, o puede haber un defecto en la detección de la hormona liberadora, es decir, que vaya y no haya los receptores adecuados como para que generen la función, o a nivel hepático hay una alteración metabólica por la cual no se pueda sintetizar la somatomedina C, ¿no? Entonces estas son las principales causas de los pacientes que tienen alteración en la hormona de crecimiento en niños. Y ustedes se fijan, ¿no? En 3 años el tamaño todavía se puede denotar hasta esperable, pero a medida que aumentan los años el paciente no genera crecimiento, ¿no? Lo que llamamos los enanismos. Pueden ser congénitos o adquiridos. Ya sabemos que los adquiridos son a través de alteraciones que van a generar propiamente a nivel de la adenohipófisis o del hipotálamo, y los congénitos mayormente son alteraciones genéticas. En los niños la deficiencia de hormona de crecimiento se manifiesta fundamentalmente por un crecimiento lento. Por eso ustedes cuando vayan a hacer su serum, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a rotar por crecimiento del niño sano, ¿no? Entonces ahí agarran y van a tener sus tallímetros, ¿no? Y ahí están las curvas de crecimiento, ¿no? Entonces van a tener ustedes el percentil alto y el percentil bajo. Entonces su paciente tiene que estar en estos dos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando su paciente esté en ahí sí van a comenzar a preocuparse, ¿no? Ahí van ustedes que tener que estar atentos. Primero le preguntarán si cuando nació le hicieron su dosaje de hormona tiroid. Ya recuerden ustedes que cuando nacen les hacen, ¿no?, una puncioncita en el telón y miden, entre otras, la hormona de tiroides. Y si está sobrepasándose, también tenemos que evaluar si no hay exceso de hormona de crecimiento. Para eso es el tallímetro en pediatría. Recuerden, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta que esto lo podemos evaluar desde los más pequeños. Es por eso que ustedes, si habrán ido a un centro de salud, una posta, siempre hay
un servicio, ¿no? Que es de crecimiento del niño sano, ¿sí? Donde entre anemia y otras cosas ven esto. El niño puede presentar talla baja, más de 2 deviaciones estándar por debajo de lo normal, y eso es lo que sí ya nos debe llamar la atención, obviamente, y llevarlo a hacer interconsulta endocrinológica. Los niños no suelen ser pequeños para la edad gestacional, al nacer, pero pueden manifestar hipoglicemia, defecto, bueno, otra vez contrarregulador, la hormona de crecimiento, eso es esperable, es decir, que son niños que nacen un poco apagados, cuando uno les hace el dosaje salen con hipoglicemia, ¿no? Y ese ratito le dan glucosa, especialmente a través del venoso. Se produce un aumento de la grasa corporal que puede dar lugar a un aspecto que el niño sea un poco más joven de la edad establecida y el hipogonadismo. Siempre recuerden que hipogonadismo a nivel de los genitales, ¿qué significa? Una alteración en el crecimiento. En los niños, penes pequeños o hipotrofia testicular. Y en las nenas, atrofia mamaria. ¿Sí? Muy bien, el diagnóstico por deficiencia de hormona de crecimiento se realiza de manera más fiable mediante medidores cuidadosos de crecimiento, y acá sí tenemos algunas pruebas, ¿no? Tenemos lo que viene a ser la somatomedina C o el factor de crecimiento similar a la insulina, el dosaje de hormona de crecimiento, pero como ustedes lo han descrito también sus compañeros, es una secreción media pulsátil, ¿sí? Entonces tú no tienes, digamos, un parámetro acá que te especifique que sí está en buenas concentraciones, ¿sí? Por eso no es tan adecuado. Por eso muchas veces se sugiere mejor dosar el factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Por qué? Porque ese sí es un poco más constante, ¿sí? Que la hormona de crecimiento. Sin embargo, también tenemos otras pruebas como la transportadora de la 3, el factor de crecimiento, que también es constante y que nos ayuda a ver su concentración de acuerdo a las concentraciones de tanto de los dos anteriores. También podemos hacer prueba de tolerancia a la insulina. Le damos normalmente insulina a nuestro paciente, ¿sí? Y le dosamos posteriormente la glucosa. Mayormente, ¿qué debe haber cuando damos insulina? Hipoglicemia. ¿Y la hipoglicemia qué va a hacer? ¿Va a estimular la hormona de crecimiento o la va a inhibir? La va a estimular. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un aumento de la hormona el dosaje de la hormona de crecimiento a mayor de 5 microgramos. Eso me dice que el eje sí está conservado. Entonces, puedo estudiar otras causas, ¿no? Las otras del arginino, todas son más complicadas y no lo hacemos habitualmente. Muy bien. Para terminar, exceso de hormona de crecimiento, acromegalia o gigantismo. Existen múltiples niveles de control normal de la síntesis de liberación de la hormona de crecimiento. A nivel especialmente hipotálamo. Recuerden ustedes que además la hormona de crecimiento interviene como un mediador a nivel hepático para la formación de un factor de crecimiento similar a la insulina o somatomedina tipo C, ¿no? Esto obviamente va a ser la retroalimentación también para que no se siga secretando en forma mucho más activa la hormona de crecimiento, porque si no todos seríamos así de altos, ¿no? Es decir, es la retroalimentación negativa. Entonces, la acromegalia puede deberse a adenomas hipoficiarios, sí, eso es casi el gran porcentaje de las causas de este tipo de alteraciones, ¿no? Adenomas hipoficiarios, y eso les comentaba al principio de la clase. ¿Cuáles son las células que tienen mayor cantidad a nivel hipoficiario? Somatotropas. Por consiguiente, los adenomas, ¿a quién van a afectar más? A la hormona de crecimiento. Si la persona ya es adulta, va a desarrollar acromegalia. Producción ectópica de la hormona de crecimiento por tumores de las células de islotes o linfomas, que son una causa también ectópica, menos frecuente pero que también hay, o una producción ectópica de hormona liberadora de hormona de crecimiento por tumores carcinoides bronquiales, tumores microcíticos de pulmón y carcinomas medulares. Esto sí es algo frecuente. Recuerden ustedes que también a nivel de lo que viene a ser el MEN1, ¿se acuerdan el MEN? ¿Qué era el MEN? Neoplasias endocrinas múltiples. Hay del tipo 1 y del tipo 2. ¿Sí? Las neoplasias endocrinas múltiples son patologías en las cuales va a haber alteración poliglandular, especialmente asociada, por ejemplo, a lo que viene a ser hipotálamo, paratiroides, páncreas o adenopófisis. ¿Sí? Son los famosos MEN1 y los MEN2. ¿Sí? Entonces los MEN1 se ha visto que está asociado muchas veces con lo que viene a ser la acromegalia. Aquí quiero decir que son pacientes acromegálicos, pero que también pueden tener alteraciones a nivel de las glándulas paratiroideas y a nivel de lo que viene a ser el páncreas. Muchas veces desarrollan diabetes.
Muy bien. Fíjense esta fotito que les pongo acá. Es una paciente que en 1997 tenía esta contextura, esta fisionomía. Fíjense para el 2004 cómo cambió un poco y fíjense para el 2006 cómo va cambiando mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Que las alteraciones morfológicas de la acromegalia sí son bastante lentas, pasan mucho en el tiempo. ¿Sí? Recuerden ustedes que esta paciente en el 97, que aproximadamente tiene 45 años, ya no puede crecer. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Aumento o ensanchamiento muchas veces óseo. ¿Sí? Y antes de la parte facial, ¿en qué crees que se puede ver también eso? ¿En las manos? ¿Y cómo hacen las manos? ¿Cómo? Porque sus anillos o sus aros ya no le entran. ¿Sí? Son pacientes que van cambiando y dicen, ya no me entra este anillo, ya no me sale. Otra causa que puede tener el crecimiento de la acromegalia es en los pies. Manos, pies. Los pacientes ya van aumentando de calzado, pero no aumentan en el largo, aumentan en el ancho. Buscan zapatos mucho más anchos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el crecimiento que normalmente da. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas asociadas con la hipersecreción de hormona de crecimiento no se reconocen, sino, fíjense ustedes, casi 10 años de evolución. O sea, aquí es bastante. ¿Sí? Dado que estos tumores hipoficiales se suelen diagnosticar solo años después del inicio, mayormente ya los encontramos como macroadenomas, es decir, mayor a 10 milímetros, ¿no? Esto en el 75%, 80% de los casos. Los dolores de cabeza son un síntoma inicial, hasta el 60% de los pacientes, y muchas veces está asociado al mismo tumor. Recuerden ustedes, está el hipotálamo, después del hipotálamo que estaba como parte anatómica. Muy bien, el quiasma óptico. ¿Sí? Entonces, si está el quiasma óptico, muchas veces estos tumores van creciendo y van produciendo su compresión. Y esa compresión del quiasma, ¿qué nos va a dar? Muy bien, especialmente una alteración oftalmológica que se llama hemianopsia temporal. ¿Sí? El paciente te dice, doctor, veo de acá la mitad hacia adentro, la mitad hacia afuera no veo. Eso se llama hemianopsia y es temporal. En este caso, es temporal. El paciente ve con este lado y este lado no lo ve, ¿no? Y eso es por compresión, obviamente, a nivel quiasmático. Hiperhidrosis. Los efectos más evidentes, obviamente, son en los huesos, tejidos blandos, sobrecrecimiento también. El paciente genera un mentón prominente, ¿no? ¿Han visto la película Cher? Seguramente la han visto, ¿no? Sure. Muchas veces lo comparan con él, ¿no? Con esa acromegalia. Mandíbula sobresaliente, diastema, que también tiene él, maloclusión, prognatismo mandibular y macroglosia. Son signos, obvio, entiendan ustedes de que la hormona de crecimiento está en forma aumentada, estimulando a la parte celular, y es por eso que se producen todas estas alteraciones. El crecimiento excesivo de los tejidos blandos de la faringe puede provocar apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? ¿Alguien sabe qué es la apnea del sueño? Eso han hecho en el respiratorio, ¿no? Cuando el paciente está... no puede respirar por un periodo de tiempo. Muy bien. Apnea siempre es considerado casi 20 segundos. ¿No? 20. Son pacientes que se quedan... 20 segundos. Eso se llama apnea del sueño. El aumento del tamaño de la nariz y de los huesos faciales y dan un lugar de una frente prominente. El crecimiento de los tejidos blandos como los papilomas cutáneos, a menudo se asocia con pólipos premalignos del colon y cáncer del colon, por eso que todos esos pacientes tenemos que hacerle su colonoscopia. La hiperhidrosis en reposo es muy frecuente, son pacientes que comienzan a tener mayor sudoración, ¿sí? Sudoran, no están en el calor, igual están generando una hiperhidrosis generalizada. Pueden producirse neuropatías como el síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué? Porque en la parte de los ligamentos comienza a engrosarse y agarran y lo compresionan al nervio, ¿sí? Y eso obviamente genera el túnel carpiano. Y obviamente van a generar no solamente alteraciones a nivel estético, facial, que nosotros podamos ver, sino también a nivel del corazón. Producen una miocardiopatía dilatada. La hipertrofia biventricular es una de las consideraciones más importantes. Lo mismo pasa con el hígado y otros órganos, ¿sí?
El diagnóstico, bueno, obviamente tenemos que sospechar en una paciente que nos dice, doctor, mire, mi mano está creciendo, no me entran los anillos, mis zapatos no me entran, estoy engordando, me estoy anchando, etc., ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos eso, pues obviamente podemos hacer varios análisis. Habíamos dicho el dosaje de hormona de crecimiento ayuda, pero también ayuda sobre todo lo que viene a ser el factor de crecimiento a la insulina. Asociado a estas dos pruebas, podemos hacerle la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Obviamente, si le damos glucosa, estas dos tienen que inhibirse. Si no se inhiben, es porque hay un proceso que está haciendo que hiperfuncionen las células a nivel de la hipófisis y que está produciendo que se liberen grandes cantidades, ¿sí? Obviamente, si nosotros ya sospechamos esto, ¿qué es lo que vamos a pedir? Una resonancia magnética cerebral con contraste. Podemos pedir del cerebro en general o simplemente de la hipófisis, ¿sí? Cuando nosotros hagamos la resonancia y no nos salga nada, entonces debemos estudiar causas de secreción ectópica de hormona de crecimiento. Habíamos dicho algunos tumores especialmente a nivel pulmonar, el microcítico o el bronquial, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Nada, para terminar nomás, habíamos hablado del otro, bueno, de la oxitocina no vamos a hablar mucho porque solamente se libera en la parte de parto y de la lactancia, pero sí vamos a hablar de la hormona antidiurética. Habíamos dicho que la hormona antidiurética se va a estimular a través de dos receptores. Receptores osmolares y receptores baroreceptores. Estos van a estimular qué cosa a nivel de lo que viene a ser el volumen o el presión de sangre, y esto va a ser consecuencia de ¿qué? De la osmolaridad. Como ustedes ya saben, fisio, ¿cuál es la fórmula de la osmolaridad plasmática? Sodio, concentración de sodio. No, y en casi me das del GAF. No. Sí, Sodio más potasio. Menos Por 2 más glucosa sobre 18 más urea sobre 5.6. ¿Sí? Pero nosotros, como somos más fiables, ya no usamos el potasio, solamente usamos el sodio por 2 más glucosa sobre 18 más urea sobre 5.6. Doctor, no me han dado urea, me han dado BUM. Bueno, sobre BUM sobre 2.8. ¿Sí? Doctor, si no tengo urea, no tengo BUM. Bueno, borramos todo esto y decimos que la osmolaridad efectiva es igual a sodio por 2 más glucosa sobre 18. Esa es la osmolaridad efectiva. Doctor, ¿y por qué no considera la urea y esto? No considero la urea porque la urea es muy dependiente del agua, atraviesa muy rápido la membrana, excepto que el paciente tenga 250 de urea, 180, etc. Sí me puede generar un elemento osmolar, pero si no, no. Pero la glucosa sí genera un estadio osmolar. ¿Y cuál es lo normal de la osmolaridad? 275 Muy bien, casi. 275 a 290. ¿Sí? Depende de la literatura, 5 más, 5 menos, no nos vamos a pedir, pero por ahí va. ¿Sí? Entonces, esto es la osmolaridad. ¿Sí? Y la osmolaridad tiene que ver con algo muy importante que se llama tonicidad. ¿Sí? La osmolaridad viene a ser la concentración de solutos en un líquido. ¿Sí? Osmolaridad plasmática a nivel del plasma. ¿Sí? Eso es la osmolaridad. ¿Quién es el determinante? El sodio. Si el ambiente está mucho más hiperosmolar, si hay más concentración de sodio, obviamente la osmolaridad va a aumentar. ¿Cuánto es lo normal del sodio? 135 a 145. Si yo solamente multiplico cualquiera de estos dos, tengo 270 a 290. Por 2, ¿no? Según la fórmula. ¿Sí? O sea, yo estoy tranquilo. ¿Sí? Es la osmolaridad. ¿Sí? Bueno, la glucosa, la vemos. ¿Sí? Sin embargo, si yo tengo ya un paciente que tiene un sodio de 155,
¿Cuánto tiene de osmolaridad ya mi paciente? 300. ¿Ah? Otro. ¿Cuándo? ¿Ah, qué? Van a hacer el ejercicio. 300. ¿Cuánto? 310. ¿Cuánto? 310. 10. ¿Seguro? Sí. Muy bien. 310. 10. Mi paciente está hiperosmo. Solamente lo descubro con el sodio. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando está mi paciente hipernatrémico, ¿qué es lo que va a pasar? Van a cesar los osmoreceptores del tálamo anterior. Y van a decir, ¿sabes qué? La osmolaridad está subiendo. ¿Qué hacemos? Antidiurético. Hormona antidiurética, estimúlate. Estimula la inhibición de hormona antidiurética y la hormona antidiurética va a ir a los túbulos colectores. Y le va a decir al agua, entra. La finalidad del agua, ¿qué va a hacer? Diluir. Para bajar esta Hiperosmolaridad. ¿Sí? ¿Se entiende? Así es como trabaja la osmolaridad. Así es como trabajan los receptores de osmolaridad. Especialmente a través de lo que viene a ser el sodio. ¿Se entiende? En cambio, los barroreceptores, generalmente que están en la aurícula y en la carótida, va a censar el volumen y la presión con la que va a estimularse eso. ¿Sí? Ellos ya tienen un nivel establecido, ¿no? Y cuando el volumen, la presión baja, también van a estimular. ¿Sí? ¿A quiénes? A los núcleos, ¿cómo llaman? ¿Qué núcleos eran los de la hormona diurética? ¿Supraópticos? Supraópticos. Muy bien, y estos los van a estimular para que secreten hormona antidiurética. La hormona antidiurética le va a abrir la puerta al agua, el agua va a llegar nuevamente a la parte vascular con la intención de ¿qué? De aumentar el volumen y la presión. ¿Se entiende? ¿Sí? Y también a nivel de todos estos dos, también se va a estimular otro centro. ¿Qué centro se va a estimular? Si el cuerpo quiere ganar más agua, está reteniendo agua, dice ya voy a retener todo lo que pueda, pero también tengo que tener un estímulo de la sed. Y así se va también a estimular la sed. Por eso si ustedes se van a comer un ceviche, a la media hora que están haciendo. Agua. ¿Por qué están tomando Mucho agua? ajino, mucho ¿Porque estaba sodio. picante? No, Mucho sal, mucha sal. porque estaba salado. Aumenta la concentración de sal, aumenta un poco la osmolaridad y se estimula el centro de la sed. ¿Sí? Así es lo que funciona. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la hormona antidiurética se estimula por estos dos efectos sobre todo y también estimula el centro de la sed. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una patología que se llama diabetes insípida. Siempre ustedes cuando tengan un paciente tienen que poner diabetes mellitus porque si no se puede confundir con diabetes insípida. ¿Sí? La diabetes insípida puede ser central o puede ser nefrogénica. ¿Qué significa central? Cuando el problema netamente está a nivel hipotálamo hipoficial. Nefrogénica cuando están alterados los receptores a nivel del túbulo cortical, no le responden. ¿Sí? Va la hormona y las acuaporinas no le hacen caso, ¿no? O sea, hacen lo que dicen. Eso se llama diabetes insípida nefrogénica. Pero la diabetes insípida central es de la que nosotros nos debemos tener más preocupación. ¿Por qué? Porque mayormente, ¿qué es lo que presentan estos pacientes? Poliuria. ¿Cómo definimos la poliuria? Sí, está en epinefro ya. Sí, mayor a 3.000 mililitros. Mayor a 3.000 mililitros de volumen diario. ¿Sí? Si hay mucha poliuria, ¿qué va a producir? Polidipsia. Sí, muy bien, polidipsia. ¿Sí? Y esto va a ser un círculo. ¿Sí? El problema va a ser cuando mi paciente tenga poliuria y no tome agua. Se va a deshidratar. No tenga acceso de agua, ahí se va a deshidratar. Mayormente mis pacientes con diabetes insípida central tienen poliuria y tienen polidipsia. ¿Cómo yo voy a reconocer una poliuria clínicamente? ¿Cómo la puedo reconocer? Piel seca. No, la poliuria, ¿cómo la puedo reconocer? Ah, Es una orina
Diluida. Diluido. Y No concentrada. Concentrada sería si fuera poquito. Recuerden que menos volumen, más concentración. Pero si mi paciente está poliúrico, me va a decir, doctor, estoy orinando como agua. Y es así textualmente, agua. Es bastante transparente la cantidad de agua. Recuerden que no hay hormona antidiurética, entonces por consiguiente todo el agua se va a arrastrar. Ya no va a haber la posibilidad de concentrar. ¿Cómo puedo hacer laboratorialmente el diagnóstico? ¿Qué voy a pedir en el laboratorio? cuerpos. No. Una densidad urinaria. Ah, ¿Sí? El del laboratorio va a agarrar, lo va a poner en la maquinita y va a decir, la densidad urinaria de ¿cuánto es? De 1.001 a 1.035. Eso es. Doctor, ¿por qué no puede ser 1? Porque 1 es agua. Nosotros no podemos orinar agua. Por eso la densidad va de 1.01 a 1.035. sí. Mientras más cerca esté a 1, la orina está mucho más diluida. Y- Mientras más se acerque a 1.35, la orina va a estar más concentrada. ¿Sí? Entonces, esto es algo que ustedes deben saber del examen de orina. ¿Sí? Entonces, la diabetes insípida central la vamos a hacer porque mi paciente puede estar poliúrico, polidílico. Y si es que esto no se regula, si las pérdidas superan a los ingresos que va a tener mi paciente, Deshidratación. deshidratación, pérdida de volumen, taquicardia, retorno de conciencia, mayor hipernatremia, etcétera, Hipovolemia. de la causa que lo genera. Esa es la diabetes insípida Central. fácil, ¿no es cierto? Muy bien, nos vemos la próxima semana con tiroides. Buena, Rosy.